La cámara de reflexiones constituye el primer umbral iniciático y uno de los símbolos más significativos de la ceremonia de iniciación. Se trata del primer contacto consciente del candidato con la simbología masónica y por ello cumple una función decisiva. Es un espacio subterráneo, apenas iluminado por unas pocas velas, donde domina la presencia simbólica de la muerte. Desde el inicio, su finalidad es provocar un verdadero shock psicológico. El candidato que espera ser iniciado es conducido a un ámbito que lo obliga a confrontarse con lo esencial, a detenerse y a meditar sobre lo efímero de la vida y la profundidad de su propia existencia. El recinto es minúsculo y está despojado de todo aquello que pertenece a la vida profana. No hay distracciones ni comodidades. El candidato permanece a solas con sus pensamientos. En ese espacio se encuentran diversos elementos: calaveras, huesos, inscripciones en las paredes, un reloj de arena, pan, agua, azufre, mercurios, sal, trigo, una vela tenue y una hoja en blanco destinada a la redacción de su testamento. Cada uno de estos objetos cumple una función simbólica precisa dentro del proceso formativo que comienza en ese instante. La luz de la vela, tenue pero persistente, simboliza la esperanza. En medio de la oscuridad, su presencia indica que si se sigue el camino correcto, la oscuridad puede disiparse. Esa luz anticipa la posibilidad de que el corazón del futuro iniciado sea iluminado y que esa claridad interior irradie luego en sus acciones. Entre las inscripciones que aparecen en las paredes se encuentra el acrónimo Vitriol, expresión latina que significa visita interiore terrae rectificando invenies occultum lapidem. Visita al interior de la tierra y rectificando hallarás la piedra oculta. Esta fórmula exhorta a una exploración interna. Descender al interior de la tierra simboliza descender a las profundidades del propio ser, más allá de la apariencia exterior. Solo mediante esa búsqueda sincera es posible advertir las propias imperfecciones. La piedra oculta representa la base sobre la cual se edificará la verdadera sabiduría. Reconocer el error constituye el primer paso para corregirlo y aproximarse al estado primigenio del hombre. Sobre la mesa se encuentran también los tres principios herméticos: azufre, mercurio y sal. Estos simbolizan el espíritu, el alma y el cuerpo. El azufre representa la fuerza seca y fogosa, la voluntad y el deseo de alcanzar una espiritualidad superior. Se asocia a la actividad interior y a cualidades que impulsan hacia la acción. El mercurio, en cambio, simboliza la fluidez, la pasividad y la reflexión. Se vincula con las influencias terrestres y con un principio complementario. La sal actúa como intermediaria, purificadora y conservadora. Es el elemento que equilibra los principios opuestos mediante la acción de solve et coagula, permitiendo su síntesis. El objetivo de este equilibrio es la transmutación del plomo en oro, imagen que expresa el tránsito de un estado de enfermedad y oscuridad hacia uno de luz. La permanencia en la cámara constituye la llamada prueba de la tierra, la primera de las 4 purificaciones. El trigo presente en el recinto evoca la imagen de la semilla que debe ser sepultada para sufrir la putrefacción y dar nacimiento a una nueva planta. El candidato es comparado con ese grano. Solo a través de un proceso de transformación puede surgir una vida renovada. El pan, fruto del trigo, simboliza el alimento espiritual. Su elaboración, la recolección, el paso por el molino, la mezcla con agua y la cocción refleja las etapas por las que debe atravesar el iniciado. Todo ello expresa una enseñanza formativa clara. El hombre debe morir a sus defectos e imperfecciones para que un nuevo ser, pueda manifestarse y fructificar posibilidades aún no realizadas. En la mesa también se encuentra un pliego en blanco destinado al testamento moral y espiritual del candidato.
Allí debe responder a 3 preguntas fundamentales relativas a sus deberes para con Dios, para consigo mismo y para sus semejantes. A diferencia del testamento profano que se redacta ante la proximidad de la muerte, este es un testamento para la vida. Es el legado que el candidato se formula a sí mismo al comenzar su camino iniciático. En ese contexto, el concepto de Dios no remite a un ídolo, sino al ideal que el hombre lleva en su interior, representado por la razón y la inteligencia. Bien, hasta aquí hicimos un repaso por la parte teórica de este símbolo que es la cámara de reflexiones. Vamos a ver cómo lo podemos llevar a la práctica. Bien, acá tenemos 5 ideas. La primera dice: practica el vitriol de forma constante. Desciende a las profundidades de tu propio ser para reconocer tus imperfecciones y hallar la piedra oculta sobre la cual edificar la verdadera sabiduría. Muera lo profano para renacer en virtud. Comprométete a abandonar las pasiones que esclavizan, como la envidia, el fanatismo, la soberbia, para que un nuevo ser dedicado al bien y a la fraternidad pueda manifestarse. Busca el equilibrio de tus propios principios internos. Armoniza tu voluntad, azufre, con la reflexión, mercurio, mediante la purificación, sal, logrando así la transmutación de la oscuridad interior en luz. Actúa bajo un testamento para la vida. Define tus acciones, no por el temor a la muerte, sino por el compromiso irrenunciable con tus deberes hacia la razón, hacia ti mismo y hacia tus semejantes. Valora el silencio y la soledad como motores de cambio. Entiende el aislamiento reflexivo como el suelo fértil donde la semilla de tu espíritu debe transformarse para fructificar en una vida con propósito. Bien, ahora como para que podamos entender cuáles son los orígenes de varios de los elementos que están englobados en este gran símbolo que es la cámara de reflexiones, vamos a relacionarlos con corrientes y enfoques filosóficos. Por ejemplo, el primero es la alquimia hermética, esto es los alquimistas. Esta corriente se relaciona mediante el uso de los 3 principios herméticos, azufre, mercurio y sal, para simbolizar la transmutación del ser. También se relaciona con los misterios de Eleusis, esto es el misticismo antiguo. Se vincula a través de la metáfora del grano de trigo que debe ser sepultado y sufrir putrefacción para dar nacimiento a una planta nueva. Este proceso simboliza que el hombre debe morir a sus defectos para que sus potencialidades espirituales puedan fructificar. También se relaciona con el misticismo egipcio, Isis y Osiris. Las fuentes conectan directamente la experiencia de la cámara con el simbolismo de Isis y Osiris. Al igual que en los misterios antiguos, se resalta la necesidad de una transformación profunda del germen divino que habita en el interior del candidato. También se relaciona con el racionalismo ético. Esta corriente se manifiesta en la definición de la divinidad no como una superstición, sino como un ideal basado en la razón y en la inteligencia. Se enfoca en la construcción de una ética racional basada en el cumplimiento de los deberes para consigo mismo, para con Dios como ideal y para con los semejantes. Y por último, con el humanismo. Se identifica en el compromiso irrenunciable con la virtud y la fraternidad. El candidato busca abandonar las pasiones del mundo profano, como la envidia, el fanatismo o la hipocresía, para dedicarse de manera permanente a la práctica del bien y al progreso de la humanidad.